Las técnicas digitales están basadas en solo dos estados distintos, en los que podemos pensar como apagado y encendido. Generalmente expresamos a estos dos estados matemáticamente utilizando un cero binario para representar el estado apagado y el binario 1 para representar estado encendido. En un circuito real, usualmente utilizamos un voltaje bajo designado como el estado apagado y un voltaje alto designado como el estado encendido. Estas relaciones simples forman las bases de toda la electrónica digital. Los circuitos que se utilizan en la electrónica digital caen en dos categorías fundamentales: circuitos de memoria y circuitos de toma de decisiones. Los circuitos de memoria se utilizan para almacenar información digital. Cada circuito de memoria individual almacena o bien un voltaje bajo o bien un voltaje alto. Estudiaremos los circuitos de memoria en una lección futura. Los circuitos de toma de decisiones procesan información digital. Generan una salida de voltaje bajo o alto basados en las señales de entrada que reciben. Esta compuerta lógica es el tipo más simple de circuito de toma de decisiones. Una compuerta consiste de dos o más entradas y una salida simple. La relación entre la salida y la entrada depende del tipo de compuerta. Afortunadamente hay solo un puñado de diferentes compuertas lógicas para aprender. Todos los circuitos digitales complejos están constituidos por combinaciones de esas compuertas lógicas básicas. Las funciones lógicas que realizan son el objeto de esta lección. Este diagrama de interruptores ilustra la función lógica AND. Como usted puede ver, solo cuando el interruptor A está cerrado y el interruptor B está cerrado, circulará corriente desde la fuente a través de los interruptores A y B, a través de la lámpara, causando que se ilumine y regresando hacia la fuente. Si el interruptor A está abierto, o si el interruptor B está abierto, o si ambos A y B están abiertos, la corriente no puede circular y la lámpara permanece oscura. Resumamos todos los posibles estados de los interruptores y la lámpara utilizando esta tabla. Como vimos, cuando ambos interruptores están abiertos, la lámpara está oscura. Cuando el interruptor A está abierto y el interruptor B está cerrado, la lámpara aún está oscura. Cuando el interruptor A está cerrado y el interruptor B está abierto, la lámpara está oscura. La lámpara brilla solo cuando están cerrados los interruptores A y B. Note que en la tabla se expresan todas las condiciones posibles de entrada y salida en términos de dos estados: abierto y cerrado, brillante y oscuro. Podemos reemplazar estos términos con otros términos que expresan una capacidad de dos estados. Reemplacemos los términos abierto y oscuro, lo que denota el estado apagado, con el término falso. Y reemplacemos los términos cerrado y brillante, que denotan el estado encendido, con el término verdadero. Ahora tenemos lo que se conoce como tabla de verdad. Las tablas de verdad pueden utilizarse para indicar todas las posibles combinaciones de señales de entrada y los estados de salida resultantes. Las tablas de verdad se escriben convencionalmente de dos modos. Un modo utiliza bajo para representar falso y alto para representar verdadero. El otro modo utiliza 0 para representar falso y 1 para representar verdadero. La función lógica AND, demostrada por nuestro circuito de interruptores, puede resumirse por esta ecuación lógica. Lámpara brillante es igual a interruptor A, verdadero, AND, interruptor B, verdadero. Podemos simplificar esta ecuación lógica utilizando la anotación estándar del álgebra booleana. El álgebra booleana es un sistema matemático simplificado para manejar funciones lógicas. Nótese que el punto no indica multiplicación. Es el símbolo del álgebra booleana representando AND. Nótese también que F representa a la salida del circuito o compuerta. Esta ecuación lógica booleana se lee: la salida F es verdadero solo cuando la entrada A y la entrada B son ambas verdaderas.
A veces la ecuación lógica para la función AND se escribe así. F es igual a AB. Este es el símbolo lógico AND de dos entradas. A y B representan a las entradas, y F es la salida. Podemos leer este símbolo como cuando la entrada A está en alto y la entrada B está en alto, la salida F está en alto. El símbolo lógico AND ilustra la definición de la función lógica AND que establece que la salida de una compuerta estará en alto solo cuando ambas entradas estén en alto. La siguiente compuerta lógica que examinaremos es la compuerta lógica OR. Este es el símbolo para la función lógica OR. Este símbolo nos dice que cuando la entrada A está en alto, o la entrada B está en alto, o ambas entradas están en alto, la salida F también estará en alto. El circuito de interruptores también ilustra la función lógica OR. Cuando o bien el interruptor A está cerrado, o bien el interruptor B está cerrado, o ambos interruptores están cerrados, la corriente circulará desde la fuente a través de uno o ambos interruptores a través de la lámpara, causando que se ilumine y nuevamente hacia la fuente. Si redenominamos los interruptores abiertos y el estado apagado de la lámpara con falso, y los interruptores cerrados y el estado encendido de la lámpara con verdadero, podemos ver que el circuito opera como sigue. La salida es verdadera cuando el interruptor A es verdadero, o cuando el interruptor B es verdadero, o cuando ambos interruptores son verdaderos. La tabla de verdad expresa, en una forma conveniente, todas las combinaciones posibles de entrada y salida de un circuito OR de dos entradas. Note que cuando la entrada B o la entrada A o ambas entradas son verdaderas, la salida del circuito es verdadera. Como mencionamos antes, las tablas de verdad se escriben convencionalmente utilizando bajo o cero para representar falso y alto o 1 para representar verdadero. En esta tabla de verdad, bajo reemplaza a falso y alto reemplaza a verdadero. En esta tabla, 0 reemplaza a falso y 1 reemplaza a verdadero. Como usted puede ver, cuando la entrada B está en alto o 1, o la entrada A está en alto o 1, o ambas entradas están en alto o 1, la salida será alto o 1. La función lógica OR, que también es conocida como la función lógica OR inclusiva, establece que la salida es verdadera cuando cualquiera o todas las entradas son verdaderas. La función lógica OR exclusiva, que discutiremos en una lección posterior, establece que la salida es verdadera cuando cualquier entrada es verdadera, pero no cuando todas las entradas son verdaderas. La función lógica OR inclusiva puede resumirse por esta ecuación lógica. Lámpara brillante es igual a interruptor A verdadero o interruptor B verdadero o ambos, A y B verdaderos. Podemos simplificar esta ecuación lógica utilizando la anotación estándar del álgebra booleana. Usted notará que el signo más establece OR en álgebra booleana y nos indica suma como en notación matemática estándar. Leemos esta ecuación como la salida del circuito F es verdadera cuando la entrada A o la entrada B o ambas entradas son verdaderas. Ahora que hemos discutido la compuerta lógica AND y la compuerta lógica OR, examinemos otra importante función lógica, el inversor. En este circuito de interruptor, el interruptor representa la entrada y la lámpara es la salida. Como usted puede ver, cuando el interruptor está en la posición abierta, la corriente circula a través de la lámpara produciendo luz y luego circula de regreso hacia la batería. Cuando el interruptor está en la posición cerrada, la lámpara está derivada por resistencia cero. En consecuencia, la corriente se desvía de la lámpara y fluye a través del interruptor hacia la batería. La lámpara permanece apagada. Como hicimos en el segmento previo, podemos resumir todos los estados posibles del interruptor y la lámpara utilizando esta tabla.
Cuando el interruptor A está cerrado, la lámpara está oscura. Cuando el interruptor A está abierto, la lámpara está brillante. Si reemplazamos los términos cerrado y brillante por el término verdadero, y los términos abierto y oscuro por el término falso, hemos derivado una tabla de verdad completa. Podemos ver de la tabla de verdad que cuando la entrada es falsa, la salida es verdadera, y cuando la entrada es verdadera, la salida es falsa. En otras palabras, la salida del circuito es la inversa u opuesta a la entrada del circuito. Nuestras observaciones comprueban la definición de la función lógica inversor, que establece que la salida del circuito es la opuesta de la entrada. Este ejemplo del inversor puede resumirse por esta ecuación lógica. Lámpara brillante es igual a interruptor A falso. Podemos simplificar esta ecuación utilizando anotación estándar de álgebra booleana. Leemos esta ecuación como la salida del circuito F es igual a no A. Esto desde luego es verdad solo cuando la entrada al inversor es igual a A. La barra sobre la A es la indicación booleana para la inversión no. Es importante notar aquí que el inversor no es técnicamente una compuerta, porque la definición de compuerta establece que debe tener dos o más entradas y una salida. El inversor, por definición, posee solo una entrada. La utilización del circuito indica inversión, pero usted también puede interpretar el circuito como una indicación de activo en bajo, que es desde luego la inversa o complemento de la entrada activa en alto. Al leer los símbolos de las entradas lógicas como activas en bajo o alto, ayuda a entender al técnico las condiciones de operación básicas del circuito. El aprender a pensar en términos de activa en alto y activa en bajo, cuando usted ve un símbolo lógico, le permitirá rápidamente aislar los niveles de entrada lógicos del circuito y el resultante nivel de salida lógico del circuito. Este símbolo lógico se lee, cuando A es alto, la salida F es low. Y aquí otro símbolo lógico. ¿Cómo debe leerse este símbolo? Juzgando desde los indicadores de nivel lógico activo, podemos ver que cuando A está en bajo, la salida F estará en alto. Ahora que hemos examinado las tres compuertas básicas AND, OR e inversor, estamos listos para avanzar hacia las otras que son de hecho variaciones de estas tres compuertas lógicas fundamentales. La función lógica NAND deriva su nombre de las palabras en inglés not y and. La definición de la función lógica NAND establece que la salida del circuito es falsa, si y solo si todas las entradas son verdaderas. Este circuito de interruptor ilustra la función lógica NAND. Como usted puede ver, cuando los interruptores A y B están ambos abiertos, la lámpara brilla. Cuando el interruptor A se cierra y el interruptor B está abierto, la lámpara brilla. Cuando el interruptor A está abierto y B está cerrado, la lámpara está aún brillando. Sin embargo, cuando los interruptores de entrada A y B están cerrados, la corriente fluye desde la fuente a través de los interruptores y nuevamente a la fuente. Cuando esto ocurre, la lámpara está derivada y permanece oscura. Solo cuando ambos interruptores, A y B, están cerrados, la lámpara estará apagada. Esta tabla resume una forma fácil de leer todos los estados posibles de los dos interruptores y de la lámpara. Vamos a crear una tabla de verdad como hemos hecho para todas las otras compuertas lógicas, sustituyendo falso por abierto y oscuro, y verdadero por cerrado y brillante. Ahora tenemos una tabla de verdad completa para los diagramas de circuitos de interruptores. De la tabla de verdad podemos ver que solo cuando la entrada B es falsa, o la entrada A es falsa, o ambas entradas son falsas, la salida será verdadera y la lámpara brillará.
Subsecuentemente, solo cuando la entrada A es verdadera y la entrada B es verdadera, la salida será falsa y la lámpara estará oscura. Como hemos visto, verdadero y falso pueden reemplazarse por bajo y alto, o como en esta tabla de verdad, por 0 y 1. Podemos decir entonces que para un juego de entradas idénticas, la función lógica NAND produce una salida que es la inversa u opuesta de la función lógica AND. El circuito NAND puede construirse tomando una compuerta AND e invirtiendo su salida. Sin embargo, no necesitamos invertir la salida de una compuerta AND si de hecho especificamos el componente o hardware para una compuerta lógica NAND, como hemos hecho aquí. Cuando la entrada A está en alto y la entrada B está en alto, la salida F está en bajo. Nótese la inversión o círculo activo en bajo. En la salida de la compuerta. Esta es la única forma de distinguir el símbolo NAND del símbolo AND. La ecuación lógica para la función lógica NAND se deriva del concepto NOT AND, ilustrado antes, mediante la inversión de la salida de esta compuerta AND. La salida de la compuerta AND, A y B, se invierte o se convierte en su opuesto por medio del inversor, de modo que la salida se convierte en no A y B, o A y B negado, designado aquí por la barra sobre AB. Esta es la ecuación lógica completa para la función lógica NAND. El círculo en la salida del símbolo NAND nos dice que coloquemos la barra sobre la cantidad total A y B. La última función lógica que examinaremos es la función lógica NOR. La función lógica NOR toma su nombre de la palabra no y la palabra OR en inglés. La definición de la función lógica NOR establece que la salida del circuito está en bajo cuando cualquiera de todas las entradas están en alto. Este circuito de interruptor ilustra la función lógica NOR. Como usted puede ver, cuando ambos interruptores, A y B, están abiertos, la lámpara brilla. Cuando el interruptor A está cerrado, o el interruptor B está cerrado, o ambos interruptores están cerrados, la corriente circula desde la fuente a través de los interruptores cerrados y nuevamente hacia la fuente. La lámpara es omitida y permanece oscura. En esta tabla se resumen todos los estados posibles de interruptores y lámparas del circuito. Recuerde que 1 es igual a verdadero y cerrado, y 0 es igual a falso y abierto. Comparemos ahora las tablas de verdad OR y NOR. Usted notará que para idénticas entradas, la función lógica NOR produce exactamente la salida opuesta que la función lógica OR. Podemos construir un circuito NOR invirtiendo la salida de la compuerta OR. Pero comercialmente esta función es manejada por el circuito integrado NOR. He aquí el símbolo lógico para el dispositivo lógico NOR. Leemos este símbolo cuando la entrada A o B o ambas entradas están en alto, la salida F está en bajo. Note que la burbuja de inversión o círculo de activo en bajo en la salida de la compuerta es la única forma de distinguir el símbolo NOR del símbolo OR. Para el propósito de localización de fallas, el símbolo de la compuerta le dirá todo lo que necesita saber acerca de la actividad de la compuerta NOR. Hay dos entradas activas en alto designadas por las dos líneas horizontales sin círculos, y hay una salida activa en bajo designada por la línea horizontal con el círculo. Cuando se prueba la compuerta NOR, todo lo que usted tiene que hacer es hacer una o ambas entradas en alto y la salida debe verificarse en bajo. La ecuación lógica para la función lógica NOR se deriva del concepto NOT OR, que ilustramos antes. La salida de la compuerta OR
es A o B. La señal es luego invertida para producir su opuesto. Esta ecuación se lee generalmente como no A o B, o A o B negada. Esta es la ecuación lógica para el símbolo NOR. Como con el símbolo NAND, el círculo de la salida, simbolizando la inversión, nos dice que coloquemos la barra sobre la expresión entera. Hasta aquí hemos examinado compuertas lógicas que solo tienen entradas activas en alto. En las tablas de verdad, para cada una de estas compuertas, la condición verdadera es equivalente al nivel de voltaje alto. Se dice que los circuitos diseñados de esta forma utilizan lógica positiva. La asignación de verdadero al nivel de voltaje alto es una selección arbitraria hecha por el diseñador del sistema. Es posible diseñar un circuito en el cual la condición verdadera sea equivalente al voltaje bajo. Se refiere a esto como lógica negativa. La asignación de lógica positiva o negativa hace posible que la misma unidad de circuito integrado realice dos funciones lógicas totalmente diferentes. Esta tabla de verdad muestra que la salida de la compuerta AND es un voltaje alto si y solo si ambas entradas son de un voltaje alto, y que la salida es un voltaje bajo cuando cualquiera o todas las entradas están en bajo. Si asignamos el criterio de lógica positiva a estos voltajes altos y bajos, entonces todos los altos se definen como verdadero y todos los bajos como falso. Veamos qué pasa si utilizamos lógica negativa. Recordemos que ahora el voltaje bajo corresponde a verdadero y el voltaje alto corresponde a falso. Ahora la salida es verdadera si cualquiera o ambas entradas son verdaderas, y la salida es falsa cuando ambas entradas son falsas. Usted notará que esto no es más la tabla de verdad para la función AND, sino que es la tabla de verdad para la función OR negativa. Cuando se utiliza lógica positiva, este es el símbolo para una compuerta AND de lógica positiva. Cuando se utiliza lógica negativa en el mismo circuito integrado, este es el símbolo para la compuerta OR de lógica negativa. Esta dualidad es también verdadera para otras compuertas. Por ejemplo, esta es la tabla de verdad de voltaje para la función lógica OR. Cuando definimos estas entradas y salidas en lógica positiva, el alto equivale a verdadero y el bajo equivale a falso. Este símbolo de lógica positiva OR representa a la tabla de verdad OR para lógica positiva. Cuando definimos estos mismos voltajes de entrada y salida en lógica negativa, alto equivale a falso y bajo equivale a verdadero. Nos queda esta tabla de verdad AND negativa, que es representada por este símbolo lógico de AND negativo. Este circuito integrado NAND 7400 está representado por este símbolo lógico cuando utiliza lógica positiva, y por este símbolo NOR negativo cuando utiliza lógica negativa. Similarmente, este circuito integrado NOR 7402 es representado por este símbolo lógico cuando utiliza lógica positiva, y por este símbolo NAND negativo cuando utiliza lógica negativa. En esta lección, usted ha aprendido los conceptos para cada una de las funciones lógicas básicas. Ahora veamos una compuerta lógica básica en acción. Este es un circuito integrado 7408 TTL cuádruple con puerta AND de 2 entradas. Este encapsulado contiene 4 compuertas AND. Hemos colocado al circuito integrado en la plaqueta experimental con el punto de identificación o muesca a la izquierda. Una línea de terminales está por encima de la línea divisoria de la plaqueta y la otra línea está por debajo. Hemos conectado el terminal o pin 1, la entrada A de la compuerta, al conector de salida del interruptor de datos 1 y al indicador lógico L1. También hemos conectado el terminal 2, la entrada B, de la compuerta al conector de salida del interruptor de datos 2 y al indicador lógico L2. Para supervisar los niveles lógicos de la salida de la compuerta AND,
hemos conectado el terminal 3, la salida de la compuerta, al indicador lógico L3. Ejercitemos las entradas de las compuertas y examinemos cada salida resultante. Cuando colocamos el interruptor de datos 1 y 2 en bajo, para que sus conectores de salida produzcan voltajes bajos hacia las dos entradas de la compuerta AND, la salida de la compuerta, que se indica aquí por L3 oscuro, está en bajo. Cuando dejamos el interruptor de datos 1 en bajo y colocamos el interruptor 2 en alto, la salida de la compuerta AND permanece en bajo. Cuando invertimos la colocación de los interruptores de datos de modo que la entrada A es un alto y la entrada B es un bajo, la salida de la compuerta está todavía en bajo. Solamente cuando colocamos ambos interruptores de datos en la posición alto de modo que sus conectores de salida produzcan niveles de voltaje alto hacia ambas entradas de la compuerta AND, la salida de la compuerta AND va a alto. Esta tabla representa un resumen de la información que hemos obtenido. Esta es la misma información representada en la forma estándar de la tabla de verdad. Esta tabla comprueba la definición de la función lógica AND, que establece que la salida de la compuerta AND será verdadera solo cuando ambas entradas sean verdaderas. En esta lección hemos examinado la definición, funcionamiento y expresión escrita de los circuitos de toma de decisiones o compuertas lógicas. Hemos visto que la salida de cada uno de los tipos básicos de compuertas lógicas es el resultado de dos cosas: la función lógica particular asociada con el componente o hardware de la compuerta y los niveles altos o bajos que reciben las compuertas en sus entradas. Las compuertas lógicas que hemos discutido juegan un papel extremadamente importante en la electrónica digital, ya que todo el equipamiento digital está constituido por circuitos que utilizan estas compuertas básicas. Una vez que usted haya aprendido la operación básica de estas compuertas, usted será capaz de comprender la operación de equipamiento digital simple y complejo. En la última lección hemos examinado las compuertas lógicas básicas que crean todos los circuitos de toma de decisiones en dispositivos digitales. Todo el equipamiento digital de hoy día está construido con circuitos integrados, los que combinan capacidades concentradas de toma de decisiones y memoria con aplicaciones especializadas en diversos tipos de componentes y familias. En este programa usted se familiarizará con la lógica transistor-transistor, abreviada TTL o T cuadrado L. TTL es una de las familias o grupos de circuitos integrados lógicos disponibles más populares. Los dispositivos TTL se construyen con tecnología de transistores bipolares. Los transistores bipolares internos se conmutan entre corte y saturación para crear los niveles lógicos alto-bajo. Ya que por su naturaleza los dispositivos TTL son bipolares, se dice que son una lógica de mucha demanda de corriente. Aunque en el presente los dispositivos TTL son bastante populares, sus requerimientos de corriente de fuente de alimentación representan un inconveniente. Eventualmente la mayoría de los dispositivos TTL serán reemplazados por otros circuitos integrados que utilizan menos corriente. Los dispositivos TTL se producen para uso comercial o industrial y para uso militar. Los circuitos integrados TTL comerciales o industriales se numeran en la serie 7400. Los dispositivos TTL militares se encuentran en la serie 5400. Aunque existen diferencias menores en tolerancia de temperatura, requerimiento de voltaje y encapsulado, sus funciones lógicas permanecen iguales. Examinemos brevemente las tres diferencias entre los dispositivos 7400 y 5400. La primera diferencia es entre los límites de temperatura de operación. Un dispositivo comercial 7400 funcionará entre 0 grados centígrados y 70 grados centígrados. Un dispositivo militar 5400
funcionará entre menos 55 grados centígrados y 125 grados centígrados. Los dispositivos 5400 necesitan una tolerancia de fuente de alimentación más amplia que los dispositivos 7400. Los dispositivos 7400 pueden alimentarse por una fuente de voltaje de 5 voltios más o menos 5%. Pero los dispositivos 5400 deben alimentarse con 5 voltios más o menos 10%. Existen diferencias de encapsulado también. Los dispositivos 7400 están disponibles en plástico moldeado de bajo costo, así como en cerámica sellada de mayor costo. Esto es porque la cerámica es más estable dimensionalmente cuando se le expone a rangos de temperatura más amplios posibles con los dispositivos 5400. En esta lección nos concentraremos en los dispositivos 7400, ya que, excepto por estas diferencias específicas, ambos grupos funcionan idénticamente. La familia lógica TTL7400 está constituida por diversas subfamilias. Estas subfamilias se denominan basadas o bien en velocidad o en consumo de potencia. Antes de discutir dos de estas subfamilias en detalle, usted debe entender el concepto de compromiso, velocidad, versus consumo de potencia. Hasta hace algunos años, si se diseñaba una compuerta lógica TTL para conmutar más rápido, entonces debería consumir más potencia. Con más potencia, el dispositivo disiparía más calor hacia el ambiente. Pero un dispositivo con un área pequeña puede disipar solamente una cantidad de calor. El tamaño del encapsulado y los valores de componentes internos limitaban la velocidad de conmutación de los circuitos integrados TTL. Recientemente, nuevos desarrollos tendieron a reducir el significado de este compromiso de velocidad versus consumo de potencia. Aunque el concepto permanece importante cuando se discuten dispositivos más antiguos. Para estudiar los dispositivos TTL de las dos subfamilias más importantes y entender el significado del compromiso velocidad versus consumo, examinaremos las hojas de especificaciones para una compuerta NAND cuádruple de 2 entradas 7400 en el manual de Signetics. Quad significa 4 compuertas por cápsula. 2 entradas significa que cada compuerta posee 2 entradas separadas, y NAND significa que cada una de estas 4 compuertas realiza la función lógica NAND. Examinemos las tablas específicas DC y AC. Estas tablas contienen valores que indican las condiciones de operación típicas, mínimas y máximas. Utilizaremos la norma máxima o el peor caso, ya que este máximo está garantizado por el fabricante. Usted siempre considerará primero el máximo del peor caso. Estas dos tablas nos presentarán a la subfamilia 7400 estándar y Schottky de baja potencia y nos ayudarán a demostrar la regla de compromiso velocidad versus consumo de potencia. La serie 7400 es la denominada usualmente regular o TTL estándar. Nótese en la tabla de características AC que un circuito integrado NAND 7400 tiene una demora de propagación de bajo a alto de 22 nanosegundos. La demora de propagación es el tiempo en nanosegundos que el circuito de compuertas consume, haciendo que la salida de la compuerta responda a un cambio de la señal de entrada. La demora comienza cuando la señal de entrada cambia su nivel lógico. 22 nanosegundos después, la compuerta responde a este cambio de nivel de entrada y la salida de la compuerta conmuta de bajo a alto. Observemos ahora la tabla de características DC. Esta tabla detalla la cantidad de corriente de fuente de alimentación necesaria para hacer funcionar a las 4 compuertas. Note que una NAND 7400 en alto utiliza 8 miliamperios. La potencia es igual a la corriente multiplicada por el voltaje aplicado. Podemos suponer que el voltaje E permanece constante en 5 voltios. El consumo de corriente I
varía de subfamilia a subfamilia y es un buen indicador de consumo de potencia del dispositivo. Nuestro 7400 consumía 8 miliamperios. 5 voltios por 8 miliamperios equivalen a 40 milivatios de potencia. Usted puede determinar de una forma similar la disipación de potencia para las subfamilias 74L, 74H y 74S. La comparación entre disipación de potencia y demora de propagación demostrará el compromiso, velocidad versus consumo, para todas estas subfamilias TTL antiguas. Los dispositivos 7400 que acabamos de examinar representan una generación antigua de subfamilias TTL. Las subfamilias TTL desarrolladas recientemente contienen importantes mejoras. Vayamos a la subfamilia Schottky de baja potencia. Estos circuitos integrados se designan 74LS, lo que significa 7400 Schottky de baja potencia. Esta subfamilia brinda la mejor combinación, alta velocidad y bajo consumo de potencia. Un vistazo a la hoja de datos revela que el 7400LS es levemente más rápido que un TTL estándar, 15 nanosegundos contra 22. Pero el consumo de corriente es menor a 1.6 miliamperios. Esto se traduce en 8 milivatios de potencia. La combinación de resistores internos mayores y diodos de enclavamiento Schottky ha producido a una subfamilia lógica que es la más popular de todas. Los dispositivos Schottky de baja potencia son tanto o levemente más rápidos que los TTL estándar, pero utilizan aproximadamente un cuarto de potencia. En esta nueva subfamilia TTL, el principio de compromiso velocidad versus consumo es un factor mucho menos significativo. Recientemente han comenzado a aparecer 3 nuevas subfamilias, la serie 74F, 74AS y 74ALS. 74F significa 7400 rápida. 74AS significa 7400 Schottky avanzada. Y 74ALS se refiere a 7400 Schottky avanzada de baja potencia. Todas estas 3 subfamilias están basadas en las nuevas técnicas de fabricación de alta velocidad con ahorro de potencia. Estas nuevas subfamilias ofrecen demoras de propagación equivalentes a las Schottky regulares y de baja potencia, pero con un ahorro significativo de potencia. Las ventajas de las nuevas subfamilias sobre las anteriores deben quedar claras. Manejan los datos rápidamente consumiendo poca potencia y son muy confiables. Estos desarrollos continúan disminuyendo la importancia del principio de compromiso velocidad versus consumo. Usted está conociendo las principales subfamilias TTL y sus respectivas relaciones con el compromiso de velocidad versus consumo. A continuación consideraremos 2 de los principales conceptos prácticos necesarios para entender la operación de TTL. Requerimientos de fuente de alimentación y demora de propagación. Cuando miremos estos conceptos, nos concentraremos en los dispositivos 7400 estándar y Schottky de baja potencia 7400. Todos los principios discutidos también se aplican a las subfamilias 74H, S, LS, F, AS y ALS. Los números serán mayores o menores, pero los conceptos son los mismos. Todos los circuitos integrados TTL 7400 están diseñados para funcionar normalmente con más 5 voltios, más o menos 5%. Esto es 5.25 voltios a 4.75 voltios. Usted debe asegurarse de que cada terminal de fuente de voltios en cada circuito integrado reciba este voltaje de fuente. También debe haber un terminal de retorno a tierra. Los circuitos integrados TTL tienen una norma de tensión de alimentación máxima absoluta de 7.0 voltios. Cualquier intento de exceder este valor destruirá al dispositivo. La fuente de alimentación también debe tener la suficiente capacidad de corriente para alimentar a todos los circuitos integrados. Hay una buena regla práctica para determinar la corriente requerida por su circuito.
Obtenga el total máximo del peor caso de corriente de alimentación para cada dispositivo, listado como I sub CC en la hoja de especificaciones. Incremente el número total por lo menos 25%. Para estar seguro que la fuente de alimentación puede producir ese valor de corriente en la norma constante no pulsada, verifique la placa de la fuente de alimentación o mire la hoja de especificaciones que usualmente acompaña a la fuente. Finalmente se necesita un capacitor de 0.01 a 0.1 microfaradios por cada 4 circuitos integrados tipo compuerta. También se necesita un capacitor por cada circuito integrado tipo contador. Estos capacitores de desacoplamiento están conectados en el terminal de voltaje de fuente de circuito integrado directamente a tierra. El capacitor pone en cortocircuito a cualquier ruido de alta frecuencia o transistorios de conmutación producidos por la operación de la compuerta o contador. Antes de ir a la discusión de entradas y salidas, miremos rápidamente otro concepto. Hablamos antes de demora de propagación. La demora de propagación es el tiempo requerido por una salida de un circuito lógico para responder a un cambio de señal de entrada. Normalmente hay 2 demoras que se indican en la hoja de especificaciones para cada dispositivo TPHL y TPLH. En este diagrama de circuito, cuando el voltaje de entrada va a alto, la salida del inversor irá abajo, un tiempo TPHL después. TPHL es la demora de propagación con la salida cambiando de alto a abajo. Cuando el voltaje de entrada va abajo, la salida del inversor irá a alto, un tiempo TPLH después. TPLH es la demora de propagación con la salida cambiando de bajo a alto. Cuando se conectan en cascada muchas compuertas, una después de la otra, el circuito lógico posee un tiempo total de demora de propagación TPD, que se encuentra simplemente sumando la demora de peor caso para cada compuerta. Por ejemplo, si cada compuerta AND en este circuito tiene una demora de 17 nanosegundos y cada compuerta NOR tiene una demora de 30 nanosegundos, entonces el tiempo total de demora sería igual a 94 nanosegundos. Ya que generalmente se prefiere la operación de alta velocidad en circuitos digitales lógicos, la demora de propagación es un concepto importante a considerar. Si no somos capaces de determinar la demora de propagación de un circuito integrado, no tenemos forma de saber qué tan rápido puede cambiar el nivel lógico de un estado binario a otro. El análisis de tiempo de circuitos complejos de compuertas lógicas sería una tarea imposible. Usted aprendió acerca de la operación de compuertas lógicas digitales en una lección previa. Existen diferentes tipos de familias lógicas de las cuales TTL es una de las más ampliamente utilizadas. La forma más efectiva de determinar si una compuerta lógica está trabajando correctamente es medir los niveles de señales de entrada, predecir el nivel lógico de salida, medir para encontrar ese nivel lógico y a partir de sus mediciones, determinar si el nivel de salida lógico es correcto. Obviamente, para ser capaz de verificar de esta manera la condición de operación de una compuerta lógica TTL, usted necesita estar familiarizado con las características de entrada y salida de la compuerta. La salida de una compuerta TTL puede ser un alto o un bajo. 2.4 voltios es el voltaje mínimo garantizado por el fabricante para un alto B sub OH. En realidad, cuando esté en alto, el voltaje de salida de la compuerta será mayor que 2.4 voltios, cerca de 3.4 a 3.8. Cuando la salida de la compuerta está en bajo, el voltaje de salida B sub OL será menor que 0.4 voltios. De nuevo, este es un máximo garantizado para un bajo. En la práctica estará típicamente alrededor de 0.2 voltios. Con voltaje de salida de 0.2 voltios y 3.4 a 3.8 voltios, usted puede suponer que está realmente midiendo el voltaje colector-emisor de un transistor de conmutación dentro del circuito integrado. Cualquier voltaje de entrada mayor a 2.0 voltios es un alto denominado voltaje de entrada alto o VIH.
Cualquier voltaje de menor a 0.8 voltios es un bajo denominado voltaje de entrada bajo o VIL. Las características de voltajes de entrada y salida para TTL que usted ha aprendido son muy importantes para localizar fallas. La comprensión de las características de corriente de entrada y salida para dispositivos TTL es necesaria para conectar correctamente entradas y salidas y para uso apropiado del abanico de salida y expansión. Cuando la salida de una compuerta TTL está en bajo, puede tomar corriente. Un dispositivo estándar 7400 toma un máximo de 16 mA a través de su salida en bajo. Un 74LS00 toma un máximo de solo 8 mA a través de su salida cuando está en bajo. Existen números similares para los otros dispositivos de la familia 7400. Estos valores figuran en el manual como corriente de salida en bajo o I/OL. La corriente tomada es entregada desde la entrada de la siguiente compuerta. Una entrada estándar TTL que es llevada abajo entregará 1.6 mA, mientras que en la entrada de un Schottky de baja potencia entregará solo 0.4 mA. Estos valores figuran como corriente de entrada bajo o I/IL en el manual y están precedidos por un signo menos. Ese menos indica siempre corriente entregada. La corriente tomada por la salida y entregada por la entrada son valores importantes cuando se verifica la condición de operación de una compuerta. Generalmente, si esos valores son correctos, los otros valores también lo serán. Ahora podemos completar el diagrama. Mire el dispositivo 7400 estándar. La salida del 7400 puede tomar 16 mA. Con solo una entrada conectada a él como fuente de corriente, nuestra salida 7400 está subutilizada. Podemos tomar todavía 14.4 mA a través de esta salida. Si un dispositivo 7400 puede tomar 16 mA y una entrada 7404 toma 1.6 mA, entonces una salida TTL estándar puede manejar en forma segura a 10 entradas TTL estándar. Cada entrada suministra 1.6 mA. Ya que hay 10 entradas conectadas a la salida, habrá 16 mA de corriente tomados por la salida en bajo. Cuando una o más de una entrada se conecta a una salida, hablamos de abanico de salida. El abanico de salida es un número que indica cuántas entradas de circuitos integrados de la misma subfamilia pueden conectarse a una sola salida. Un dispositivo 7400 TTL estándar tiene un abanico de salida de 10. Esto significa que 10 entradas de la misma subfamilia pueden conectarse antes que ocurra un daño a la salida. Si conectáramos 12 entradas, la salida NAND se quemaría, porque, como usted puede ver con un cálculo rápido, hay demasiada corriente desde las entradas. En otras palabras, eso es 3.2 mA más de los que la compuerta está diseñada para manejar. A menudo, cuando se hacen conexiones entre circuitos integrados de la misma subfamilia lógica, una entrada se denomina carga unitaria o UL. Entonces, se puede decir que dentro de una subfamilia TTL estándar, cada salida maneja o sale en abanico a 10 cargas unitarias. Consideremos cómo es una carga y una salida en abanico en una subfamilia Schottky de baja potencia. Encontramos que la salida de un dispositivo LS toma 8 mA en bajo, mientras que las entradas LS originan 0.4 mA cuando se llevan abajo. Esta ecuación nos muestra que en esta condición de salida en bajo pueden conectarse 20 dispositivos Schottky de baja potencia a una única salida LS. Esto es 20 unidades de carga. Cuando la salida de la compuerta está en alto, actúa como fuente de corriente.
Una salida TTL estándar entregará 400 microamperios cuando está en alto. Una salida Schottky de baja potencia entregará 400 microamperios cuando está en alto. Para ambos dispositivos, este valor de corriente se denomina corriente de salida alto, I sub OH, y está indicada con un signo menos en el manual. Esto significa que la corriente es entregada. Una entrada TTL toma corriente cuando se la lleva a alto. Un dispositivo TTL estándar tomará 40 microamperios cuando se le lleva a alto. Esta corriente se denomina corriente de entrada alto, I sub IH. Una entrada de dispositivo Schottky de baja potencia tomará 20 microamperios, denominado I sub H, cuando se le coloca en alto. Un cálculo rápido le dirá a usted que para los dispositivos TTL estándar pueden conectarse 10 unidades de carga a una salida cuando ésta se encuentra en alto. La salida de un dispositivo Schottky de baja potencia puede manejar 20 entradas LS. Para revisar brevemente, las salidas estándar y Schottky de baja potencia tienen las siguientes características de toma y entrega de corriente. Existen dos tipos de circuitos de salida disponibles en dispositivos TTL. Un tipo se denomina circuito de salida totem pole, llamado así por su configuración en forma de tótem. El transistor Q2 conmuta entre saturación y corte, dándonos 0.2 voltios y aproximadamente el voltaje de fuente de colector V sub CC a la salida de la compuerta con respecto a tierra. El transistor Q1 provee un pase o arranque de voltaje activo, yendo rápidamente a corte cuando Q2 satura. Cuando Q1 se corta, provee una alta resistencia para hacer caer todo el voltaje de fuentes de colector, excepto el voltaje colector emisor de Q2. Estos circuitos de salida totem pole conmutan muy rápidamente. Sin embargo, debido a la necesidad de Q1, el diodo y el resistor de 130 ohmios, Q2 no puede hacerse muy grande. Debido a su pequeño tamaño, Q2 solo puede manejar una corriente de colector máxima de 16 miliamperios, así como un voltaje de ruptura pequeño entre su colector y emisor. Note que este valor de corriente es igual a la cantidad de corriente que un dispositivo TTL puede tomar en bajo en cero lógico. El otro tipo de construcción de salida se denomina salida a colector abierto abreviado OC. Este tipo de salida es así. Note la falta de resistor de 130 ohmios, el transistor de arranque de voltaje Q1 y el diodo. No hay arranque interno, entonces usted necesita agregar un resistor de arranque externo al circuito. Cuando el transistor de conmutación se satura y cae 0.2 voltios entre colector y emisor, caerán los restantes 4.8 voltios a través del resistor de arranque. Este resistor de arranque reemplaza todos los otros componentes de la etapa de salida totem pole. Ya que se omiten todos los componentes de soporte, puede hacerse más grande el transistor de conmutación. Entonces podrá manejar una mayor cantidad de corriente de colector y un voltaje de ruptura mayor denominado VCE desde colector a emisor. Ahora miremos algunas reglas de salida. Primero, no podemos conectar juntas varias salidas totem pole sin destruir una o todas las compuertas. Segundo, no exceda el abanico de salida en los circuitos de colector abierto o totem pole. Tercero, pueden conectarse entre sí las salidas de colector abierto sin daño. Este procedimiento se denomina cableado AND. Por ejemplo, considere este circuito. Las salidas de compuertas A, B, C y D tienen sus entradas colocadas para producir salidas en bajo. El LED está apagado porque las salidas A, B, C y D están todas en bajo. Y todas toman corriente. Recuerde, una salida en bajo toma corriente y es un circuito de baja impedancia, lo que pone en cortocircuito al LED. Si cambiamos los niveles lógicos para que A, B, C y D vayan a alto, entonces no hay compuertas que tomen corriente. El LED se encenderá.
Solo cuando A, B, C y D están todas en alto, la corriente fluirá a través del LED. Entonces, las salidas de las compuertas A, B, C y D forman un cableado AND, simbolizado por este diagrama. Las compuertas que usted ha visto y utilizado en los módulos anteriores poseen dos estados de salida, alto y bajo. Nuestro último tema tiene que ver con las propiedades especiales de algunos dispositivos TTL con salidas de 3 estados. He aquí el símbolo para una compuerta NOR de 2 entradas con salida de 3 estados. Note el terminal de control de habilitación. Cuando consideramos compuertas con salidas de 3 estados, consideramos alto, bajo y abierto, o con alta impedancia, como las 3 condiciones de salida. He aquí su tabla de verdad. Note que cuando la línea de control de habilitación activa en bajo, está en alto. La salida de la compuerta está siempre en alta impedancia, millones de ohmios, no importando qué está pasando con las entradas lógicas. Solo cuando el terminal de habilitación está activo o en bajo, la salida de la compuerta responderá a los niveles lógicos de entrada. La habilidad de la salida para alcanzar un estado de inactividad y un estado de no existencia eléctrica virtual denominado alta impedancia le permite a usted conectar muchas compuertas a la misma línea de transporte o bus de datos y entonces, a través de la línea de control de habilitación, elegir qué dispositivo estará sobre la línea de bus en un momento determinado. Este procedimiento se denomina multiplexado y brinda gran versatilidad al circuito. En este diagrama hay 3 compuertas NOR con capacidad de 3 estados. Todas las salidas están conectadas a la línea de bus D0. Todas las líneas de habilitación de las compuertas NOR están en alto. Entonces ninguna de las compuertas está conectada eléctricamente a la línea de bus. Todas están en una impedancia muy alta. Entonces no toman ninguna corriente de la línea de bus. En efecto, no están conectadas eléctricamente. Si colocamos un bajo en la línea de habilitación de la compuerta NOR número 1, la salida de esta compuerta colocará un bajo en el bus. La salida de las compuertas NOR 0 y 2 están todavía en tercer estado. No tiene efecto sobre el bajo colocado en la línea de bus por la compuerta número 1. Tampoco el bajo colocado en la línea del bus tiene ningún efecto sobre ellas. Solo un dispositivo tiene acceso a la línea de bus D0 en cualquier tiempo dado. Este concepto de control de acceso es la clave para la comprensión posterior de cómo un microprocesador controla a varias decenas de circuitos integrados físicamente conectados a él. El secreto es que todos los circuitos integrados conectados al microprocesador son de 3 estados. Una combinación de señales de control desde el microprocesador permite que solo un circuito integrado sea habilitado fuera del tercer estado en cualquier momento dado en el tiempo. Echemos un rápido vistazo a lo que hemos aprendido en esta lección teórica. Los dispositivos de lógica transistor-transistor o TTL utilizan tecnología de transistores bipolares para crear los niveles lógico alto-bajo en circuitos integrados. La familia lógica TTL7400 está compuesta por diversas subfamilias, con diversos niveles, velocidades versus consumo de potencia aplicables a cada una. Este concepto significa que cuanto más rápido conmuta una compuerta TTL, más potencia utiliza. Para las nuevas subfamilias, el compromiso velocidad versus consumo ya no ejerce el mismo significado. Vimos que los requerimientos de operación de los dispositivos TTL se encuentran rápidamente en el manual de datos u hoja de especificaciones. También encontramos el tiempo de propagación o tiempo que necesita la salida de una compuerta lógica para responder a un cambio de la señal de entrada. Aprendimos que el conocimiento de valores de voltaje de entrada y salida de la compuerta es importante para localizar fallas. Cuando la salida de una compuerta TTL está en bajo, esta toma corriente. Esta corriente es entregada desde la entrada de la siguiente compuerta cuando esa entrada está en bajo. Cuando está en alto, una entrada TTL se convierte en tomadora de corriente. Y cuando es llevada a alto, la salida de la compuerta TTL es una fuente de corriente. Los dispositivos TTL se construyen con 2 tipos posibles de circuito de salida de 2 estados totem pole y colector abierto.
Algunos dispositivos TTL se construyen con salidas de 3 estados. En vez de la salida simple bajo y alto que hemos visto hasta aquí, las compuertas con salidas de 3 estados pueden ir a alto, bajo o alta impedancia, también conocido como abierto. Como resultado de la comprensión de las características de la lógica transistor-transistor, usted está ahora mejor preparado para utilizar y reparar dispositivos TTL en una variedad de aplicaciones digitales. En las lecciones de teoría digital previas, usted aprendió acerca de las familias de circuitos integrados y cómo éstas son utilizadas en diversas aplicaciones de electrónica digital. La última lección teórica le informó a usted acerca de las características físicas de los circuitos integrados TTL. En esta lección, usted investigará las propiedades de otras dos familias importantes de circuitos integrados. Una de estas familias es denominada CMOS, o dispositivos lógicos metal-óxido semiconductor complementario. Los dispositivos CMOS consumen muy poca potencia y están rápidamente transformándose en los tipos de circuitos integrados disponibles más populares. La otra familia de circuitos integrados que examinaremos es la denominada SL, que significa lógica acoplada por emisor. Los dispositivos SL son conocidos por su muy rápida velocidad de conmutación, hasta 10 veces más rápido que otras familias lógicas digitales. Sin embargo, como usted verá, hay ciertas desventajas para esta velocidad, particularmente en problemas de diseño de circuito que limitan a la utilización de SL. En la actualidad, los dispositivos TTL son los circuitos integrados más comúnmente utilizados. Sin embargo, CMOS y SL, basados en la mejora de las técnicas constructivas, se están volviendo cada vez más populares y en los años que vendrán probablemente reemplazarán a los TTL en muchas aplicaciones. Como usted recordará, la regla de compromiso velocidad versus potencia dice que si el dispositivo está ahorrando potencia, conmutará más despacio. Vimos este caso en las características de las primeras familias TTL. Lo mismo es verdadero con CMOS. Las primeras familias lógicas CMOS eran muy lentas. Una compuerta NAND CMOS 4011 consume 0.001 microamperio de corriente y consume 5 nanovatios, pero conmuta en 50 nanosegundos. La subfamilia de lógica CMOS más antigua característicamente posee muy bajo consumo de potencia, fracciones de microvatios y una velocidad de conmutación muy lenta, alrededor de 50 a 100 nanosegundos. Sin embargo, de todos los diferentes circuitos de integrados lógicos, la tecnología CMOS ha generado el mayor entusiasmo en los años recientes. Este entusiasmo ha sido causado por cambios dramáticos en el proceso de manufactura de los CMOS, resultando en dispositivos CMOS modernos, tanto o más rápidos que los Schottky de baja potencia, pero requiriendo muchas veces menos potencia. Con menor consumo de potencia puede reducirse la disipación de calor, la temperatura ambiente de operación puede bajar. Las fallas producidas por el calor cesan y la confiabilidad del equipo se incrementa significativamente. Sin embargo, junto con todas estas ventajas, usted debe ser cuidadoso en una cosa: cuando maneja dispositivos lógicos CMOS. El CMOS es muy sensitivo a la estática. Por lo tanto, siempre siga reglas de manipulación apropiadas para CMOS, como las que están señaladas en su libro de curso. Hay diversas subfamilias de dispositivos lógicos CMOS. Las tres originales eran la serie 4000A, la serie 4000B y la serie 74C. De estas subfamilias originales, la serie 4000B es considerada la más importante. Examinaremos los requerimientos de la serie 4000B en fuente de alimentación, voltaje de entrada y voltaje de salida, necesidad de corriente de entrada y salida, demora de propagación y abanico de salida.
Compararemos estas cualidades de CMOS 4000B con el Schottky de baja potencia que utilizaremos como estándar de medición. La diferencia entre las series CMOS 4000A y 4000B es que la serie 4000B contiene 2 etapas atenuadoras en cada salida lógica. Estos atenuadores o buffers o amplificadores no inversores permiten que la serie 4000B CMOS exhiba en su salida un tiempo de subida y caída del pulso mucho más rápido. El rango de voltaje de operación para la serie 4000B CMOS es de 3 a 15 voltios. Los terminales de fuente de alimentación se denominan V sub DD para el positivo y V sub SS para el negativo. Los requerimientos de voltaje de entrada para CMOS 4000B, si suponemos que VDD es mayor que más 5 voltios, son 0 a 1.5 voltios para voltaje de entrada bajo y 3.5 a VDD para voltaje de la entrada en alto. El voltaje de entrada bajo no tiene que estar por debajo de tierra en ningún momento, y tampoco el voltaje de entrada alto debe ir por encima de VDD. Si el voltaje de entrada bajo es menor que tierra o 0, o el voltaje de entrada alto es mayor a VDD, puede ocurrir una condición de latch up. Esto significa que el transistor de entrada conmuta a encendido o se satura, y se mantiene en esta situación habitualmente destruyendo al dispositivo. En la subfamilia CMOS 4000B, los voltajes de salida son 0.05 voltios para voltajes de salida en bajo y VDD menos 0.05 voltios para voltajes de salida alto. Para los fines prácticos, una salida CMOS en bajo equivale a 0 voltios, mientras que una salida CMOS en alto equivale a VDD. Mientras estamos considerando voltajes de entrada y salida, usted debe también aprender acerca de la conexión de CMOS a circuitos integrados TTL. Suponemos que ambos dispositivos están funcionando a partir de 5 voltios para fines de la comparación. Como usted recordará, el voltaje de entrada máximo del 4000B es 1.5 voltios. La salida TTL provee menos de 0.4 voltios para un bajo. Esto es 1.1 voltio por debajo del umbral máximo de entrada del CMOS 4000B. Entonces, no presenta problemas manejar una entrada 4000B con una salida TTL. Sin embargo, una salida TTL en alto es mayor a 2.4 voltios. Una entrada en alto de CMOS de 4000B debe ser mayor a 3.5 voltios. Estamos 1.1 voltio por debajo del umbral mínimo CMOS. Este problema se soluciona utilizando un resistor de arranque de 10 a 22K para asegurar que la salida del TTL va arriba de 3.5 voltios cuando está en alto. El circuito de interfase es este. Esta salida CMOS puede hacer interfase con una entrada de dispositivo de TTL porque la entrada de TTL requiere menos de 0.8 voltios para un bajo, ya que la salida CMOS en bajo es 0 voltios y la entrada TTL requiere menos de 0.8 voltios. Estas son compatibles. Similarmente, una salida CMOS en alto equivale a 5 voltios. Una entrada TTL en alto necesita más de 2 voltios. También se adaptan. Sin embargo, usted debe mirar la corriente tomada. Los dispositivos CMOS 4000B solo pueden tomar alrededor de 400 a 500 microamperios cuando su salida está en bajo. Esto significa que un dispositivo CMOS 4000B puede solamente activar una entrada Schottky de baja potencia que entrega 400 microamperios. Pero cuando usted considera el abanico de salida dentro de la subfamilia 4000B CMOS, se espera típicamente un abanico de salida de 50. Por último, echemos un vistazo al consumo de potencia y velocidad. En la nueva generación de jets de pasajeros, por ejemplo, la lógica CMOS ha reemplazado casi completamente a la electrónica antigua.
Una razón es que la potencia anticipada por un dispositivo CMOS será muy pequeña, como en esta aplicación de bajo consumo de potencia. Los dispositivos 4000B consumen solo fracciones de un microamperio de corriente de fuente. Entonces, los dispositivos lógicos CMOS producen y disipan muy poco calor. Es típico para un encapsulado de compuerta 4000B CMOS disipar alrededor de 4 a 5 nanovatios de calor. Valores como 0.001 microamperio o un nanoamperio de corriente de alimentación son comunes. Un dispositivo equivalente al Schottky de baja potencia requiere 3 miliamperios y disipa alrededor de 15 milivatios por encapsulado. Sin embargo, como se mencionó antes, el 4000B CMOS es muy lento. Las demoras de propagación están usualmente entre 50 y 150 nanosegundos, dependiendo de la complejidad del circuito. Esto se compara con los 15 a 50 nanosegundos del Schottky de baja potencia. Por años, las dos características de la serie CMOS 4000B fueron lentos, pero de bajo consumo de potencia y disipación de calor. En los años recientes se han desarrollado nuevas subfamilias CMOS. La serie 74HC y la 74HCT son las nuevas subfamilias CMOS más populares. Tal como hemos hecho con la serie 4000B, compararemos las características de estas subfamilias con las del Schottky de baja potencia. La serie 74HC es la principal subfamilia CMOS para utilizar en un diseño solamente constituido por CMOS. Los dispositivos 74HC son compatibles en terminales y función lógica con los 7400TTL. Sin embargo, la serie 7400HC no es compatible en su funcionamiento. Por lo tanto, no intente un reemplazo directo. Para ello se utiliza el 74HCT. La serie 74HC requiere una VDD entre 2 y 6 voltios. Esto es un rango de voltaje más estrecho que los 3 a 15 voltios aceptables para el CMOS 4000B. Los requerimientos de voltaje de entrada para el 74HC son similares al CMOS 4000B. El voltaje de entrada bajo es menos que 1.0 voltios, mientras que el voltaje de entrada alto es mayor que 3.5 voltios. Esto supone que el voltaje en VDD es más 5 voltios. Note que el voltaje de entrada en alto de CMOS es levemente más alto que el voltaje necesario para tener compatibilidad directa con la salida de un TTL 7400, por lo que es aún necesaria una interfase con resistor de arranque de voltaje. El voltaje de salida es idéntico a la serie 4000B CMOS. El voltaje de salida en bajo es 0.05 voltios, mientras que el voltaje de salida alto es VDD menos 0.05 voltios. El abanico de salida mejora significativamente. Como usted recordará, el CMOS 4000B puede únicamente activar una entrada Schottky de baja potencia. Los dispositivos 74HC pueden manejar 10 entradas de compuertas Schottky de baja potencia. Esto es porque tienen un régimen de toma de corriente de 4 a 6 miliamperios en vez del régimen de 400 microamperios para los dispositivos CMOS serie 4000B. El aumento en el abanico de salida es una mejora significativa en el mundo CMOS. Este circuito es todo lo que se necesita para acoplar la salida de un 74HC a una entrada Schottky de baja potencia. Cuando se acoplan salidas Schottky de baja potencia con entradas 74HC, todo lo que se necesita es un resistor de arranque de voltaje para resolver el voltaje de salida alto de la salida Schottky de baja potencia. La demora de propagación decrece considerablemente. Una compuerta NAND 4011B tiene una demora de 50 nanosegundos. Un 74HC00 también con puerta NAND posee una demora de propagación de solo 15 nanosegundos. Cuando aumenta la velocidad, usted esperaría que el consumo de potencia y la disipación hicieran lo mismo. Un lento 4000B necesita solamente 0.001 microamperio
y disipa alrededor de 5 nanovatios por encapsulado. Un 74HC00 requiere 20 microamperios y disipa 100 microvatios por encapsulado para su demora de 15 nanosegundos. Un dispositivo TTL Schottky de baja potencia requiere más de 3 miliamperios y disipa 15 milivatios por encapsulado de compuerta para una demora de alrededor de 15 nanosegundos. La ventaja de los dispositivos modernos CMOS sobre los antiguos y sobre los TTL debe estar clara. Ahora investiguemos la subfamilia 74HCT CMOS. La subfamilia 74HCT es compatible en terminales, funciones lógicas y funcionamientos con la lógica 74TTL, especialmente Schottky de baja potencia. Los dispositivos lógicos 74HCT00 tienen la misma configuración de terminales de los dispositivos Schottky de baja potencia. La subfamilia 400HCT requiere de 2 a 6 voltios como fuente de alimentación. El CMOS 74HCT00 posee valores de voltajes de entrada altos y bajos idénticos a los dispositivos Schottky de baja potencia. Los voltajes de salida del 74HCT son iguales a VDD para un alto y tierra para un bajo, como todas las otras subfamilias CMOS. El abanico de salida HCT hacia HCT es bastante alto, mayor a 50. Esto es similar al abanico de salida de las subfamilias 4000B y HC. El abanico de salida del 74HCT hacia un Schottky de baja potencia es igual a 10. Una salida 74HCT puede tomar 4 miliamperios cuando está en bajo. Podemos ver que 4 miliamperios dividido entre 400 microamperios es igual a 10. Pueden conectarse 10 entradas Schottky de baja potencia a una salida HCT. La velocidad y el consumo de potencia revelan por qué CMOS eclipsará al Schottky de baja potencia en popularidad. Un 74HCT tiene demoras de propagación de 15 nanosegundos, mientras que utiliza solamente 20 microamperios y disipa 100 microvatios por encapsulado. Un Schottky de baja potencia 7400 tiene demoras de 15 nanosegundos, consume 3 miliamperios y disipa 15 milivatios por encapsulado. La disipación de potencia de un 74HCT es 150 veces menos que la de un Schottky de baja potencia. Hay disponibles ahorros de potencia similares a través de la subfamilia 74HCT completa. La lógica acoplada al emisor conocido como SL puede ser definida con una palabra: rápida. Disponible desde 1962, la SL es utilizada en situaciones de procesamiento de datos de alta velocidad, equipamiento de prueba y equipamiento de comunicaciones digitales. Las compuertas básicas SL están disponibles en encapsulados que realizan la función OR, la función NOR o una combinación de funciones OR-NOR. A diferencia de TTL y CMOS, solo hay unos pocos encapsulados AND e inversores disponibles con SL. Usualmente existen disponibles 2, 3 o 4 entradas por compuerta. El símbolo lógico para una compuerta SL OR NOR con 4 entradas es como este. Hay 2 subfamilias SL que usted debe conocer. La primera es la serie 10000. La serie 10000 es considerada SL de propósitos generales con demoras de compuerta en el rango de 1.5 a 4.0 nanosegundos. La otra subfamilia es la serie 100.000. Un SL 100.000 es capaz de tener rangos de demora de propagación de 0.7 nanosegundos o 700 picosegundos. En términos de frecuencia, la serie 10000 SL puede manejar frecuencias hasta 125 MHz, mientras que la serie 100.000 SL puede funcionar con frecuencias de hasta 1 GHz. La velocidad de SL se deriva de su lógica no saturada. Los transistores bipolares internos de SL no están polarizados para una operación corte-saturación
como en TTL. Como SL está polarizado en la región activa, los dispositivos internos SL están siempre conduciendo. Los dispositivos están entonces listos para conducir un poco más para un nivel lógico o conducir un poco menos para el nivel lógico opuesto. Los dispositivos lógicos SL conmutan los niveles lógicos inmediatamente y están libres de los tiempos de almacenamiento que exhiben los dispositivos bipolares TTL en saturación. Las compuertas lógicas serie 10000 SL poseen demoras de propagación de alrededor de 3 nanosegundos como una característica estándar. Esto es una mejora de 5 veces sobre las demoras disponibles en Schottky de baja potencia y CMOS HCT. Sin embargo, con esta gran velocidad aparecen algunos problemas de aplicación y uso. Ya que las compuertas lógicas SL poseen demoras de propagación de solo 3 nanosegundos, estas compuertas son comúnmente utilizadas con señales que cambian a velocidades de 100 MHz, como las frecuencias de radio. Cuando se manejan frecuencias tan altas, los cables deben mantenerse por debajo de 12 pulgadas. ¿Por qué? Porque le lleva a la señal un nanosegundo viajar a través de 12 pulgadas de cable. Las características eléctricas de los dispositivos SL son directas. En este apartado recorreremos los requerimientos de fuente de alimentación, características de corriente y voltaje, abanico de salida y algunos detalles prácticos de uso común para SL. Para conocer los requerimientos de fuente de alimentación de SL, veamos nuestro ejemplo. Una compuerta típica OR-NOR de la serie 10000 como la Signetics 10102. Este es el diagrama lógico del circuito integrado completo 10102. Si usted desea utilizar esta compuerta para la función OR, simplemente utilice estos terminales. Asimismo, si usted desea utilizar esta compuerta para la función NOR, simplemente utilice estos terminales. Las conexiones de fuente de alimentación en un dispositivo SL se denominan B sub CC y B sub EE. La mayoría de los dispositivos SL poseen dos conexiones de VCC. Ambos cables de VCC están a tierra. El cable BEE se conecta a menos 5.2 voltios. Para asegurar la estabilidad del dispositivo, el voltaje BEE de menos 5.2 voltios debe mantenerse a más o menos 10%. Una crítica a SL es que la demanda de corriente es muy alta, lo que se traduce en mayor consumo de potencia y disipación de calor. El circuito lógico requiere siempre corriente porque los transistores internos están polarizados en la región activa. Las corrientes de alimentación están en el rango de 20 a 100 miliamperios por encapsulado, dependiendo de la función lógica del dispositivo. Los dispositivos contadores, circuitos integrados de memoria y de lógica compleja típicamente consumirán entre 50 y 100 miliamperios, mientras que las compuertas están en el rango de 20 a 50 miliamperios. Esta demanda de corriente se traduce en normas de disipación de potencia muy alta. Una cosa buena sobre la demanda de corriente del SL es que es bastante constante. Así la salida del dispositivo esté en alto o bajo, conmutando o no conmutando. Por lo tanto, usted no necesita considerar el factor de sobrecorriente que se necesita en TTL y CMOS. Ahora examinemos los niveles de voltaje de salida SL. El voltaje de salida bajo es igual a menos 1.75 voltios. El voltaje de salida alto es menos 0.9 voltios. Note que el más positivo de los dos voltajes, menos 0.9 voltios, está definido como un alto verdadero, o un 1, mientras que el voltaje más negativo es un bajo, falso o cero. Esto es consistente con las definiciones de niveles de la lógica positiva. Mirando los niveles de voltaje de entrada SL, encontramos que el voltaje de entrada bajo es igual de menos 1.75 a menos 1.85 voltios, mientras que el voltaje de entrada alto es de menos de 0.8 a menos 1.1 voltio.
Estos valores son válidos para las subfamilias SL más populares. Cuando se conecta una salida SL a una entrada SL, debe utilizarse un resistor de derribe de voltaje. Esto es porque cada salida de una compuerta lógica SL es un transistor simple con un emisor abierto. Para que el transistor de salida trabaje, el emisor debe conectarse a VEE a través de un resistor de derribe de voltaje externo. A veces, en vez de VEE, en menos 5.2 voltios, utilizamos menos 2.0 voltios. Esta es la respuesta a un argumento contra la utilización de SL, su alta utilización de potencia. Utilizando un segundo voltaje de suministro de corriente de 2.0, obtenemos un ahorro de potencia de alrededor del 50%. Note que si la compuerta posee salidas múltiples, cada salida debe conectarse a VEE con un resistor de derribe de voltaje separado. El valor de este resistor de derribe de voltaje está entre 270 ohmios y 510 ohmios con 510 ohmios típico. Entonces, un enlace SL a SL será así. Mientras estamos mirando las características de voltaje de entrada y salida de SL, observemos cómo enlazar dispositivos lógicos SL con TTL y CMOS. Para conectar SL a TTL, usted necesita conectar conversores de nivel. Un conversor de nivel acopla las salidas de voltaje negativo a entradas de voltaje positivo y salidas de voltaje positivo a entradas de voltaje negativo. Un 1, 0, 1, 2, 5 es un conversor SL a TTL, mientras que 1, 0, 1, 2, 4 es un conversor de nivel TTL a SL. Note que el conversor de nivel debe conectarse entre los dos dispositivos lógicos. Los conversores de nivel 1, 0, 1, 2, 4 y 1, 0, 1, 2, 5 pueden también utilizarse para enlazar CMOS a SL y SL a CMOS. A continuación examinemos la disipación de potencia. Un dispositivo SL como el MC10102 que discutimos antes, disipará 25 milivatios por compuerta o 100 milivatios por encapsulado. Esto se compara con el Schottky de baja potencia a un poco más de 15 milivatios por encapsulado y el CMOS 4000B a 40 nanovatios por encapsulado. Otra vez, el alto consumo de corriente de SL está causado por su polarización en su región activa. Si un dispositivo conmuta rápidamente, entonces el consumo de potencia sube. Debe considerarse el compromiso de velocidad versus consumo de potencia. Ahora discutamos algunas prácticas de uso común de SL. El abanico de salida de SL es bueno. Dependiendo del fabricante y la subfamilia, el abanico de salida varía de 10 a 90. Esto es una mejora significativa sobre TTL y CMOS. Surge una pregunta natural. Con tantas entradas posibles, ¿qué hacemos con las entradas de SL que no utilizamos? Algunas subfamilias requieren poner a tierra la entrada a VCC. Las subfamilias 10.000 y 100.000 le permiten a usted dejar las entradas flotantes, proveyendo un resistor de derribe de voltaje de 50.000 conectado a cada entrada dentro del encapsulado. Este resistor de derribe de voltaje permite enviar a tierra a cualquier carga creada en la entrada flotante de alta impedancia. Cuando se utiliza otras subfamilias, usted debe conectar las entradas no utilizadas a tierra a VCC. Si usted tiene alguna duda, verifique el manual de datos de la familia del dispositivo en cuestión. La salida de un dispositivo lógico SL debe terminarse con un resistor de derribe de voltaje conectado desde la salida de la compuerta a VEE. El valor de resistor de derribe de voltaje está entre 270 y 510 ohmios. 470 y 510 ohmios es el más típico. Usualmente este resistor de derribe de voltaje se conecta cerca de la entrada de la compuerta manejada por la salida. Este procedimiento detiene el sobrepico del pulso y elimina las oscilaciones. En efecto, conectando el resistor cerca de la entrada hace que el cable entre la salida y la entrada se comporten como una línea de transmisión de baja impedancia terminada.
Del mismo modo que el colector abierto en TTL, los emisores abiertos de los dispositivos SL pueden ser conectados en cableados AND. Un circuito así es como este. La salida es verdadera solo cuando todas las entradas de la unión A son verdaderas. Así como en TTL, este procedimiento elimina una compuerta extra. Todas estas salidas deben estar en alto antes de que la salida se considere alta. Note el resistor de derribe de voltaje de 510 ohmios simple, que es común a los tres emisores abiertos. Revisemos el material acerca de dispositivos digitales lógicos. Mientras que los dispositivos TTL ofrecen las ventajas de conmutación rápida, bajos tiempos de propagación y relativamente buenos abanicos de salida, vimos que las subfamilias TTL más antiguas estaban marcadamente sujetas al compromiso velocidad versus consumo de potencia. Las nuevas subfamilias que utilizan diodos de enclavamiento Schottky consumen menos potencia y conmutan a velocidades mayores. Pero el consumo de potencia se mantiene alto para la familia TTL comparado con los dispositivos CMOS. Todos los dispositivos lógicos CMOS necesitan un manejo especial. Sin embargo, la lógica CMOS, operando en corte y saturación, requiere solo microamperios de corriente de alimentación comparada con el rango de miliamperios de TTL. Las subfamilias CMOS más antiguas, como la 4000B, pagaron por esta eficiencia con tiempos de propagación más lentos que los de TTL. Los grupos nuevos CMOS, como el 74HC y HCP, son comparables con TTL en velocidad, y aunque necesitan más corriente que los 4000B, sus requerimientos aún están en el rango de microamperios. Estos factores, sumados a la diversidad de funciones lógicas de los nuevos dispositivos CMOS, están creando las condiciones para que CMOS aventaje a TTL como la familia de circuitos integrados más popular y ampliamente utilizada. También examinamos las características de lógica acoplada a emisor o dispositivos SL. Esta familia sufre la desventaja de alta demanda de corriente, mayor que TTL o CMOS. Como consecuencia, esto crea una mayor disipación de calor. La construcción de circuitos SL también encierra sus problemas. Consecuentemente, los dispositivos SL resultan más costosos de utilizar. Sin embargo, la demanda de corriente de SL es constante, eliminando la necesidad del factor de sobrecorriente necesario para TTL y CMOS. Y más importante, la serie SL ofrece un mejor abanico de salida que las otras familias y debido a su lógica no saturada, es el conmutador más rápido con demora de propagación de 3 nanosegundos. Usted ha aprendido que cada tipo de familia lógica digital que hemos examinado posee ciertas ventajas y desventajas dependiendo de la situación y de las necesidades particulares de diseño de una aplicación. Usted podría desear utilizar lógica TTL, CMOS o SL. Muchas veces la elección está predeterminada, ya que las características eléctricas de un cierto circuito demandan una solución específica. Pero en muchos casos será usted quien decida qué tipo de lógica crear y qué dispositivo o conjunto de dispositivos utilizar. Una vez que usted tenga la oportunidad de practicar la teoría que ha aprendido en esta lección, usted estará en una buena posición para tomar estas decisiones en su trabajo.